Buenas tardes, hermanos, bienvenidos un lunes más a nuestro programa de Ecos del Domingo. Hoy el padre Cejo no pudo acompañarnos y está sin electricidad en la casa y sin internet, pero por acá nos mandó un mensajito con sus ecos para el día de hoy. El evangelio de esta semana, un evangelio muy fuerte, con muchos signos y con una gran enseñanza que nos trae el Señor. Entonces voy a leérselos para refrescar esa palabra hermosa que escuchamos el día de ayer. Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio hermoso, ¿verdad? Una gran enseñanza. Y voy a decirles primero mis ecos, como hacemos normalmente, y luego voy a hablarles de los ecos que nos mandó el Padre José Manuel. Dentro de mis ecos quiero rescatar el inicio del evangelio. Un día al atardecer. El ser humano, hay dos miedos que tiene muy marcados y que muchas veces le cuesta superar: el miedo a la oscuridad y el miedo a estar solo. En este caso, el atardecer, ya estamos llegando a la noche. Jesús los estaba encaminando a esa noche donde quizá hay prueba, donde quizá hay dolor, donde hay miedo, donde hay temor. Entonces, ese primer punto, al atardecer, ya estamos entrando en una noche casi. Nos está diciendo: va a haber una prueba. Otra cosa más, vamos a la otra orilla del lago. Jesús siempre nos invita a seguirlo, a seguir su palabra, a seguir sus enseñanzas. A pesar de que ya estaba oscureciendo, Él les dijo: vamos, crucemos. Los discípulos fueron obedientes, ya tomaron las barcas y Jesús dijo: vamos. Entonces Él lo mandó y así lo vamos a hacer. Luego ya cuando están navegando, Jesús está dormido muy tranquilamente en media tormenta. ¿Qué profesión tenía Jesús? Él era un carpintero, ¿verdad? Mientras que los apóstoles eran pescadores. Estaban acostumbrados a pasar noches pescando, a pasar tempestades. Quién sabe cuántas tormentas habían vivido ellos. Y aún así estaban asustados, que la tormenta iba a volcar su barca, que la estaba llenando de agua. ¿Y en quién confiaron? En un carpintero, una persona que quizá era la primera vez que estaba pasando una tormenta en el mar, que era más probable que él tuviera miedo, y ellos lo buscaron a él. Entonces, en esta parte vemos reflejado a Jesús en nuestra vida. Muchas veces no lo sentimos, no lo vemos, no lo escuchamos. Estamos deseando que Él se nos aparezca de frente y nos diga las cosas cara a cara, tal vez. Estamos pasando una prueba que golpea nuestra vida, que nos tiene desanimados, que nos tiene hundidos quizá. Ya quizá esa barca ya se llenó de agua y está más bien hundiéndose. Y Jesús sigue tranquilo, dormido. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Si sabemos que Jesús está en nuestra barca, ¿por qué vamos a temer? Tememos porque muchas veces nosotros mismos hemos sido los que hemos golpeado esa barca. Tememos porque nosotros cargamos esa barca con muchas cosas que no deberían ir. Rencores, problemas, cosas que simplemente nosotros mismos hemos causado. Pero Jesús sigue en la barca y está al alcance de una palabra de que lo llamemos.
En ese momento los discípulos fueron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Y él se despertó con toda la calma del mundo, se levantó y cayó al mar y al viento. Vean el poder de la palabra de Jesús. Y aún así, los discípulos que habían caminado ya con él mucho tiempo, temían a pesar de que él estaba a su lado. Tenemos que confiar más en él. Confiar en que si él está en nuestra barca, ninguna tormenta va a volcarla, ninguna tormenta va a hundirla. Y la otra parte, ¿por qué tienen tanto miedo? Aún no tienen fe. ¿Cómo nos quedamos cortos con la fe? Muchas veces, cuando todo va bien, tenemos fe. Estamos hablando de Dios, vamos y le decimos a un familiar, a un amigo: mira, tened fe, ese problema se va a solucionar. Y confía en Dios, todo va a salir bien. Pero nosotros estamos pasando en un buen momento. Y muchas veces cuando las tormentas vienen y nos golpean a nosotros, perdemos esa fe, de esa fe que hablamos cuando estábamos en un buen momento. La fe tiene que ser constante y más bien fortalecerse en estos momentos de prueba. No tenemos que esperar únicamente a la prueba para tener fe o cuando estamos bien, sino tiene que ser un proceso constante de crecimiento. Esa fe que va creciendo día a día en Dios, así mi situación esté bien o esté mal. Y una parte acá que me gustó mucho de la prédica que escuché ayer del padre Toto. Los discípulos le dicen: no te importa que nos hundamos. Esa tentación de recriminarle a Dios: no te importa la situación que estoy viviendo. ¿Por qué aquella persona que es mala está mejor que yo? ¿Por qué aquella persona que no va a misa y que le hace mal a muchos está mejor que yo? Y yo, que estoy aquí a la par tuya, estoy a punto de hundirme. ¿Qué pasa? ¿No te importa? Esa tentación que viene ahí desde el Génesis, decía el padre Toto, que la misma serpiente les decía que si no, que no le importaba a Dios, que Dios lo que no quería es que tuvieran su sabiduría. Entonces esa tentación donde está siempre el demonio, donde estamos en medio de la tormenta diciéndonos: vos no le importás a Dios. Dios está dejando que pase esto y él simplemente podía detener esa tormenta. Tenemos que hacer oídos sordos a esa tentación, a ese reclamo a Dios, porque en realidad él siempre está con nosotros, él nos lleva de la mano, él está en nuestra barca y nosotros tenemos que darle el timón, que sea él el que lleve esa barca a buen puerto. Él fue el que nos dijo: vamos al otro lado. Ok, me subo a la barca con vos, Jesús, pero toma el timón vos. Vos sos el que manejas nuestra vida. Por ese lado están mis ecos y por acá les voy a decir los que nos envió el Padre Cejo. Estos de Padre Cejo me encantaron también. Nos dice Padre Cejo: Jesús está durmiendo y parece que no le importa el mal que nos azota. Aparte de lo que yo les decía ahora, Jesús está tranquilo y están los discípulos luchando por sostener la barca, que el viento no la vuelque, que las olas no la llenen de agua y la hundan. Y Jesús sigue tranquilo. Pero a Jesús sí le importa. Lo que pasa es que no actúa directamente, sino por medio de nosotros. Jesús podía levantarse simplemente ahí donde estaba dormido y levantar la mano: ya, cálmese mar, cálmese viento, y todo sigue. No, pero tenemos que dar nosotros el paso. Y los apóstoles, los discípulos fueron y lo buscaron y le dijeron: ayúdanos. Es lo que tenemos que hacer, dar ese paso nosotros, para que Él actúe por medio de nosotros. Un caso acá que nos dice el Padre Cejo: Jesús no cura milagrosamente el coronavirus, pero sí nos dio inteligencia para conocer, tratar y prevenir esta enfermedad. Ahora que es la enfermedad que tenemos ya de moda desde hace prácticamente 2 años. Y Jesús, Dios, en este camino nos ha dado inteligencia para que haya medicamentos, para que nos cuidemos. Y algunos simplemente hacen caso omiso a todo esto, pero Él nos da las herramientas para prevenir y tratar esta enfermedad.
Lo mismo pasa con el hambre en el mundo y toda clase de males que hay. Parece que Jesús está dormido simplemente, pero sí está actuando. Actúa de forma silenciosa por medio de nosotros. A esa persona que está con hambre, nosotros podemos llevarle comida. A esa persona que está en una depresión, nosotros podemos caminar hacia él y darle aliento, ayudarle a superar esa depresión. Jesús está actuando por medio de nosotros y por medio de nosotros está calmando esas tormentas que están viviendo otras personas. Y por acá nos dice que otra idea más, que por qué tienen miedo, no tienen fe. Los discípulos tienen miedo a morir, pero desde la fe morir no es malo, no es negativo, porque para eso estamos viviendo, para morir y trascender a Dios. Vean qué lindo este eco que nos deja acá Padre Cejo. Siempre el ser humano le huye a la muerte, pero más bien la muerte es ese paso de trascender a Dios, llegar a la tierra prometida, llegar al cielo y encontrarnos con Él y con los que ya han partido, que nos esperan allá. Entonces, por acá están los ecos de este domingo. Como les decía, para mí uno de mis evangelios preferidos. Y muchas veces nos quejamos de ese Jesús distante, de ese Jesús dormido que no vemos que actúe. Pero en el silencio Él está orando, en el silencio Él está haciendo milagros en nuestra vida. Simplemente tenemos que tener fe. Que esas olas, aunque golpeen nuestra barca, no pasa nada si Jesús está con nosotros. Que ese viento que quiere volcar la barca, no pasa nada. Y el agua que ha entrado a la barca, nosotros tenemos que trabajar en sacarla. Y no cargarla y de más agua, de más peso para que se hunda. Entonces, darle el timón a Jesús para que Él nos lleve a buen puerto y nosotros trabajar en sacar toda esa agua que hemos dejado entrar en la barca. Entonces, por acá estaríamos con nuestros ecos del domingo de esta semana. Esperemos ya la otra semana poder tener a Padre Cejo nuevamente con nosotros. Y les recuerdo, y hoy a las 7 de la noche, el Rosario María Rosa Mística, igual todos los días lo transmitimos en vivo acá en Pescadores en Redes. Los miércoles es el único día que es a las 6 de la tarde, porque a las 7 de la noche tenemos nuestro programa de Noches de Oración. Entonces los esperamos por acá el próximo lunes, 4 de la tarde, hora de Costa Rica, en otro programa más de Ecos del Domingo. Buenas tardes y bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias.